hemos estado hablando del tema de la eclesiología y enfocándonos en la importancia de la unidad de la iglesia. El sermón de hoy fue como una conclusión a la conferencia o ese seminario, pero ya tienen la conclusión, cómo termina todo. Y ayer empezamos a hablar de una distinción entre las doctrinas primarias y secundarias. Muchas veces presuponemos o asumimos esta distinción sin defenderla exegéticamente. Pero, ¿por qué esta distinción ha recibido muchos ataques de ciertos hombres hoy en la iglesia? Es importante tener una defensa bíblica y también una defensa confesional de esta distinción. Porque ellos dicen que si estamos haciendo una distinción entre doctrinas primarias y secundarias, están diciendo que hay algunas verdades más importantes que otras. Y está bien si no creemos algunas verdades que Dios ha revelado en su palabra. Pero como hemos visto, eso no es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que cada verdad es importante y necesitamos creer cada verdad, cada doctrina que las Escrituras enseñan. Y tenemos que creerlas hasta la muerte. Pero al mismo tiempo, no podemos ponernos a nosotros mismos como el estándar de la doctrina perfecta y decir que todos los demás tienen que estar de acuerdo conmigo. Pero necesitamos tener misericordia, paz y paciencia para los que tienen opiniones diferentes en cuanto a esas doctrinas secundarias y terciarias. Entonces, ayer vimos 4 pasajes que presuponen una distinción entre doctrinas primarias o el fundamento y las doctrinas secundarias, lo que construimos encima del fundamento. ¿Cuáles son algunos de esos pasajes? ¿Alguien recuerda? Sí, Romanos 14, 1 Corintios 8. Hay 2 más. Sí, hablamos de ese punto, que muchas veces cuando decimos que todo es primario, salimos de algo que sí es primario, y eso es amor. Porque la primera epístola de Juan dice que si no tenemos amor, no somos hijos de Dios. Pero eso, Hebreos 5, 3, exacto. 1 Corintios 3, 11 a 15 y Hebreos 5, 11 a 6, 3. Y también podríamos hablar de 1 de Pedro 2, 1 a 2, que hace esa distinción entre la leche y la carne, muy parecido a Hebreos 5. Pero también vimos algunas implicaciones negativas de negar esta distinción. Porque como nos ponemos como un estándar, una autoridad que la Biblia no nos da, salimos o dejamos de andar conforme al amor, esa frase que Pablo usa en Romanos 14, y muchas otras implicaciones que queremos evitar. Nos ponemos como el único intérprete oficial de las Escrituras o de la confesión. Y tenemos muchos problemas. Pero hoy vamos a empezar con la teología que hay detrás de esa distinción. Unas doctrinas claves que nos ayudan a entender esa distinción y la hacen teológicamente necesaria. Entonces, hemos visto algunos pasajes bíblicos que presuponen y hacer necesaria esa distinción. Hoy y en esta hora, vamos a ver unas doctrinas que hacen esa distinción necesaria
Y luego vamos a terminar viendo que la confesión misma presupone esa distinción. Y vamos a hablar de algunas cosas prácticas en cuanto a la membresía. Había unas preguntas sobre ese tema ayer. Entonces, positivamente vamos a ver algunas doctrinas que nos ayuden a entender la importancia de esa doctrina. Vamos a ver 3 doctrinas claves. Y luego, cuando miramos la confesión, vamos a ver cómo la confesión entiende esa distinción y algunas otras, esas doctrinas y algunas otras que también implican esa distinción. Entonces, primero vamos a ver la doctrina de la naturaleza y la libertad de la conciencia, la naturaleza progresiva de la santificación y la naturaleza del juicio de Dios. 3 cosas. Entonces, uno de los distintivos bautistas es que nadie puede forzar la conciencia cristiana. Nadie puede forzar nuestra conciencia, pero cada cristiano, como un sacerdote en el reino de Dios, tiene que someter su conciencia a la luz de las Escrituras y no a ningún hombre, como el Papa o un arzobispo de la iglesia, sino solo a las Escrituras. Creemos en la libertad de la conciencia, que solo el Señor es el dueño de la conciencia. Y como vimos en 1 a los Corintios 8 y Romanos 14, necesitamos respetar y cuidar las conciencias de otros cristianos. Esa doctrina implica que no podemos requerir un tipo de fe implícita o ciega. He usado esa frase muchas veces, pero es una frase que deriva de la confesión. La fe implícita o la obediencia ciega. No podemos requerir que alguien abandone sus creencias, su conciencia a la luz de las Escrituras simplemente para creernos, porque somos algún tipo de autoridad en algún asunto. No podemos imponer nuestras convicciones en alguien más. Creemos que delante del Señor cada uno de sus siervos está en pie o se cae. No podemos rendir cuentas en el lugar de alguien más. Entonces, ¿cómo vamos a requerir que se sometan a nuestras reglas si ellos van a tener que rendir cuentas a Dios por sí mismos? Tienen que ver la luz que Dios les da en las Escrituras y cómo entienden las Escrituras, y tienen que someterse a lo que la Biblia enseña y lo que Dios les enseña a través de la palabra. Creemos que todos tienen el derecho, siendo sacerdotes espirituales, de tomar la palabra de Dios y interpretarla con la ayuda del Espíritu Santo. No hay en la iglesia hoy un intérprete oficial que tiene la única interpretación oficial de la Biblia. Pero cada cristiano tiene el derecho y el privilegio de tener las Escrituras y estudiarlas por sí mismo. Eso es un distintivo bautista. Eso es algo que ahora muchas iglesias tienen, pero la deriven de nosotros, de los bautistas particulares. No podemos requerir, como el Papa, que todos se sometan a nuestro entendimiento de las Escrituras. Todos tienen que ser convencidos en sus propias conciencias. Esto es lo que queremos, ¿sí o no? ¿Queremos que simplemente todos se sometan a nosotros? ¿O queremos que todos sean convencidos en su conciencia de las verdades que como iglesia creemos? Como he dicho muchas veces, si queremos como iglesia que todos sean suscripcionistas completos, es decir, que suscriben cada frase de la confesión de fe. Pero es un proceso y es el trabajo de la iglesia traer o llevar a esos creyentes nuevos a la madurez y ayudarles a crecer. Creemos que todos sean convencidos en su propia conciencia. No vamos a lograr esta meta por requerir esa fe ciega o la obediencia implícita o ciega.
Necesitamos un balance entre el lugar en que se encuentran la gente y el destino a que queremos llevarlos. Porque necesitamos ministrar y ayudar a los cristianos que Dios nos da. ¿Dónde están? ¿Dónde están ahora? Ese es un punto clave para pastores. No podemos simplemente servir a los estudiantes del seminario. Tenemos que servirles a todos. Tenemos que ministrar a todos los creyentes y como miembros del mismo cuerpo tenemos la responsabilidad de ayudar a crecer a todos los miembros del cuerpo. No podemos dejar a ningún miembro atrás, incluso la abuelita que no sabe mucho, que solo entiende que ama a Jesús y toda su confianza está puesta en Jesús. Pero necesitamos ayudar a esa abuelita a crecer en las Escrituras. Y no podemos decir, oh, tú no eres cristiana si no tienes este nivel de conocimiento. Ese es nuestro trabajo. Ayudar, enseñar, instruir. No es un prerequisito, algo requerido antes de ser miembro. Es parte de la membresía, es la meta de la membresía. Que todos lleguemos a un varón perfecto. Que todos lleguemos a la madurez. Segundo, encontramos la naturaleza progresiva de la santificación. Vayan conmigo al libro de Marcos 8. Marcos 8, 22 a 26. Vamos a hacer un tipo de ejercicio en la interpretación, la hermenéutica bíblica. Ese pasaje es muy interesante. Marcos 8, 22 a 26. Dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. ¿Qué historia tan rara? Porque esta historia de Jesús solo se encuentra aquí en el libro de Marcos. No se encuentra en los otros evangelios y es un poco extraño. ¿Por qué Cristo tuvo que hacer este proceso 2 veces? Él no es todopoderoso y puede sanar a esa persona la primera vez. ¿Por qué requiere 2 veces? Esa historia tiene muchas preguntas que nos ocurren. ¿Sí o no? Sí, es interesante, pero eso es el ayuda hermenéutica. Aquí encontramos la importancia del contexto, la importancia de mirar un pasaje en su contexto. Entonces, leamos el pasaje, la historia anterior. Los apóstoles habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? ¿Y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y los dijo,
¿cómo aún no entendéis? Y la parte justo después de este pasaje, en versículo 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo, pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Entonces, también tiene un contexto un poco extraño, pero al mirar el contexto nos da un poco de luz sobre el significado de esta historia. Entonces, ¿qué está pasando justo antes de tener esta historia? Encontramos la falta de entendimiento de los apóstoles, que no entienden lo que Cristo está haciendo, no entienden sus palabras y les está reprendiendo a los apóstoles por no haber entendido. Pero ahora en ese pasaje tenemos esa historia de un ciego recibiendo luz, recibiendo el olfato por medio de un proceso. Por medio de un proceso, una vez aplica esa cosa a sus ojos y funciona un poco y luego vuelve a hacerlo y ahora se puede ver y puede ver de lejos. Y justo después de este pasaje encontramos la confesión de Pedro, donde sí ahora entiende y profesa su fe en Cristo, que él sí no es un profeta, no, él es el Cristo de Dios. Entonces ven la conexión que estoy haciendo aquí. Encontramos este pasaje muy interesante, pero está demostrando que la luz viene en un proceso, que la revelación es una revelación progresiva. Y así es también con nosotros en nuestras vidas. En la santificación es un proceso. Recibimos como el ciego en Juan capítulo 9. Él no sabía casi nada, simplemente que antes era ciego, pero ahora ve, ahora puede ver. Y cuando puede aprender más de quién Cristo es y quién era, está listo para someterse a esta luz, a esa nueva luz, porque viene de su maestro, viene de Dios. Y como oveja, escucha la voz de su pastor y le sigue. Entonces, encontramos que ese es solo un pasaje para demostrar este punto, ese aspecto, esa doctrina, que Dios obra en velocidades distintas, en personas distintas. Entonces no podemos requerir que todos tengan el mismo nivel de conocimiento, porque todos estamos en un punto diferente, distinto en nuestra carrera. Algunos hemos recién empezado, algunos están ya en la mitad y otros van por el fin. Pero necesitamos poder servir a cada uno de estos miembros, a cada uno de estos creyentes y ayudarles en el proceso en que están. Entonces la implicación de esa doctrina es que no podemos decir que no hay doctrinas secundarias, porque no somos salvos con todo el conocimiento. No somos salvos con un sistema doctrinal perfecto, y eso no es el requisito de ser salvo, de ser convertido. Como dijimos ayer, caemos en el peligro de un tipo de gnosticismo reformado, que somos salvos por medio del conocimiento en vez de ser salvos por medio de la fe. Pero es fe en el Evangelio que es el inicio de nuestro crecimiento en el conocimiento.
Como cristianos vamos a seguir estudiando. Queremos estudiar y entender todo lo que Dios ha revelado. Y queremos estudiar la palabra y someternos a cada una de sus doctrinas. Pero creemos que cristianos pueden empezar simplemente con lo esencial, lo fundamental, porque no puedes ser cristiano sin esas cosas fundamentales. Pero al iniciar con los fundamentos, con la leche, de allí empezamos a crecer hasta la carne, hasta las cosas más difíciles de gestionar. Y en último lugar encontramos la naturaleza del juicio y que Dios nos juzga según la luz que recibimos. Que Dios nos juzga según la luz que tenemos. Y ese punto es muy bien conectado con los otros dos puntos. Es que Dios va a juzgarnos según el nivel de luz que tenemos. Vamos a rendir cuentas por cada verdad que Dios nos enseña. ¿Saben eso? Que tal vez se están poniendo en riesgo por asistir a esta clase o asistir a otro seminario, porque cada verdad que aprendes tienes que dar cuenta por esa verdad. Y eso es algo que para un creyente no es un riesgo, es un privilegio seguir aprendiendo. Pero para un incrédulo o un apóstata que sigue creciendo, sigue aprendiendo, pero nunca realmente cree en el Evangelio, eso es muy peligroso. Porque Dios va a juzgarnos según la luz que tenemos. En la semana pasada estaba predicando en una conferencia en el fin de semana de la Pascua, de la Semana Santa. Y el sermón fue una oferta del Evangelio, una oferta de misericordia. Y sobre la ironía de la cruz, ese fue el tema. Pero al final dije que la ironía más grande de la cruz es que algunos de ustedes van a convertir esa oferta de misericordia en una razón por una mayor condenación. Porque al escuchar el Evangelio y rechazarlo, estamos condenándonos a nosotros mismos. Porque Dios nos juzga según la luz que tenemos. Pero sabemos que en la naturaleza misma, en nuestra propia conciencia que Dios nos da como humanos, como hombres y mujeres, tenemos suficiente luz para condenarnos. Porque no vivimos a la luz de lo que Dios ha revelado. Pero si seguimos aprendiendo del Evangelio, de la gracia del Señor que ha revelado en Cristo, y rechazamos estas verdades, qué peligroso. Qué peligroso es escuchar el Evangelio y rechazarlo, y seguir incrédulo a la luz de lo que Cristo ha hecho y que Cristo ofrece gratuitamente, solo por la fe. Entonces necesitamos entender que Dios nos juzga según la luz que tenemos. Entonces por eso no podemos requerir que personas se sometan a nuestro estándar, pero necesitamos ayudarles a ver la luz que hay en las Escrituras. Y esto es un proceso. Y como pastores o como miembros más maduros en la iglesia, nosotros queremos ayudar a crecer a los miembros más jóvenes y más débiles en la iglesia. Y tenemos el privilegio de participar en este proceso. Es un privilegio ser miembro del cuerpo de Cristo y tener la bendición de ayudar a otros miembros a crecer. Qué bendición es enseñar o animar a una persona o explicarles un versículo de las Escrituras y que al final dice, wow, ahora entiendo lo que está diciendo este pasaje. Qué privilegio es.
Entonces, la última parte de nuestra defensa de esa distinción es demostrar que nuestra confesión, junto con las Escrituras, hace esta distinción. Es una distinción que deriva de las Escrituras y también de la confesión. Primero vamos a ver algunos detalles o unos ejemplos históricos y luego vamos a ver unas secciones de la confesión que hablan de esta distinción o implican esta distinción. Entonces, primero encontramos el argumento histórico de los ejemplos de los bautistas particulares del siglo XVII. Entonces, escuchen esta afirmación de la Asamblea de la Asociación Bautista en 1689. Eso no es parte de la confesión, sino algo que escribieron para acompañar la confesión y lo que estaban haciendo en ese año. Aquí vemos que ninguna iglesia tenía el derecho de exigir algún estándar sobre otra iglesia. Todos deberían caminar como lo han recibido del Señor. Y como dice, que en esas cosas en las que una iglesia difiere de otra en sus principios o prácticas, en el punto de comunión, que no podemos imponer a ninguna iglesia local, no se impondrá a ninguna iglesia local, sino que se dejará a cada iglesia su propia libertad para caminar juntos como lo han recibido del Señor. Podemos ver muchas de esas doctrinas que acabamos de decir, la libertad de la conciencia, incluso de la iglesia misma, que no podemos imponer nuestras convicciones en un cristiano, pero tampoco en una iglesia local que no es la nuestra. Y también depende de la luz que hemos recibido de Dios. Y podemos orar que si alguien tiene una opinión diferente que la nuestra, podemos orar que Dios nos da a nosotros o le dé a ellos más luz para entender esas verdades. Y que nos conceda tal vez la oportunidad de explicar este punto a ellos. En la introducción misma a la confesión encontramos un pasaje que implica esa distinción y demuestra el propósito original de la confesión. No fue para separarse de todas las otras iglesias. Esa no fue la razón de la confesión. No fue separarse y decir somos los únicos, somos la única iglesia verdadera en todo el mundo. Solo esas que afirman esa confesión. No, eso no fue el propósito, sino fue para demostrar su unidad en las cosas fundamentales y hacer sus diferencias explícitas y claras para evitar las acusaciones falsas que habían recibido. Los bautistas particulares recibían muchos ataques y acusaciones de los presbiterianos y los anglicanos y las otras iglesias, porque ellos decían que creían un tipo de herejía y se bautizaban desnudos y cosas extrañas. Pero están tratando de demostrar, no, somos como ustedes. Creemos el mismo evangelio, tenemos el mismo Dios, creemos en los fundamentos igual que ustedes. Pero para que entiendan lo que sí creemos acerca de esas cosas secundarias, vamos a hacerlas explícitas y claras para que todos puedan ver lo que creemos y que no es algo extraño o un tipo de secta, es algo que claramente se puede derivar de las Escrituras, no la invención de hombres. Y dice, y esto lo hicimos más abundantemente para manifestar nuestro consentimiento tanto en todos los artículos fundamentales de la religión cristiana, como también en muchos otros cuyas confesiones ortodoxas han sido publicadas al mundo, en nombre de los protestantes en diversas naciones y ciudades. En aquellas cosas en las que diferimos de los demás, nos hemos expresado con toda franqueza y sencillez, para que nadie pueda entretenerse con los celos de algo escondido en secreto, alojado en nuestros pechos, que no queremos que el mundo conozca,
Sin embargo, esperamos haber observado también las reglas de la modestia y la humildad que harán que nuestra libertad a ese respeto sea inofensiva, incluso para aquellos cuyos sentimientos son diferentes a los nuestros. Entonces, la confesión tenía dos propósitos: demostrar la unidad que tenían los bautistas particulares con los presbiterianos, los congregacionalistas y otros protestantes que habían publicado un tipo de confesión ortodoxa. Pero al mismo tiempo querían evitar esas acusaciones falsas por manifestar y exhibir sus creencias acerca de esas cosas donde difieren de los demás o tienen una opinión diferente a los demás. Entonces no fue para decir, esas son las cosas primarias y si no estás de acuerdo, no eres cristiano. Ese no fue el propósito, sino el propósito el propósito mismo de la confesión depende de esa distinción. Depende de una distinción entre lo fundamental y lo secundario. Ningún cristiano puede tener una opinión diferente, y las cosas en que cristianos verdaderos, de iglesias verdaderas, pueden tener opiniones diferentes y seguir como cristianos verdaderos, en comunión, amándose los unos a los otros. Entonces podemos ver la importancia de hacer esta distinción, que es algo que nuestros padres bautistas siempre han hecho, han distinguido. Y también siguen diciendo, hay una cosa más que profesamos sinceramente y deseamos sinceramente que se nos dé crédito, a saber que el debate está muy alejado de nuestro diseño en todo lo que hemos hecho en este asunto. Y esperamos que la libertad de un ingenuo desarrollo de nuestros principios y la apertura de nuestros corazones a nuestros hermanos con los terrenos de las Escrituras en los que se apoya nuestra fe y nuestra práctica no nos sea negada por ninguno de ellos ni nos sea quitada el mal. Todo nuestro proyecto se cumple si conseguimos que la justicia medida en nuestros principios y prácticas y en el juicio de ambos por parte de los demás, según lo que hemos publicado ahora, que el Señor, cuyos ojos son como una llama de fuego, sabe que es la doctrina a la que creemos con mayor firmeza en nuestro corazón y a la que sinceramente no estamos dispuestos a conformar nuestras vidas. Al que sinceramente sí estamos dispuestos. Y que se duermen otras contenciones. El único cuidado y contención de todos a los que se llama el nombre de nuestro bendito Redentor sea para el futuro, caminar humildemente con su Dios en el ejercicio de todo amor y mansedumbre unos hacia otros. Perfeccionar la santidad en el temor del Señor, esforzándose cada uno por tener su conversación como corresponde al Evangelio y también adecuado a su lugar y a su capacidad. Promover vigorosamente en los demás la práctica de la verdadera religión y sin mancha a los ojos de Dios y de nuestro Padre. Y que en ese día de reincidencia no gastamos nuestro aliento en quejas infructuosas de los males de los demás, sino que cada uno comience por su casa a reformar en primer lugar nuestros propios corazones y caminos y luego a avivar todo aquello sobre lo que podamos influir en la misma obra, para que si la voluntad de Dios fuera así, nadie se engañe a sí mismo, descansando y confiando en una forma de piedad sin el poder de ella y sin la experiencia interna de la eficacia de aquellas verdades que ellos profesan. Entonces podemos ver muchas cosas así, en este pasaje de la introducción de la confesión. Están diciendo que lejos de su propósito es la contienda, el debate, las discusiones. No quieren mostrar que ellos solamente
tienen la razón. Sin embargo, quieren demostrar su doctrina y lo que realmente confiesan para que puedan tener esa libertad que en ese tiempo, en ese año, acaba de decretar por el rey. Y también porque quieren seguir avanzando y aplicando esas verdades a su vida, porque no queremos y ellos no querían separar esa conexión tan íntima entre la doctrina y la práctica. Querían seguir avanzando en la doctrina para poder aplicarla, empezando en sus propias familias y sus propios hogares, para reformar y seguir avanzando y viviendo a la luz conforme al Evangelio, o con una conversación como corresponde al Evangelio. Eso es lo que nosotros queremos. La meta de los bautistas no era la contención ni el debate ni condenar a los que diferían de ellos, sino era demostrar su acuerdo con las doctrinas fundamentales que los presbiterianos y los congregacionalistas también sostenían. Y también para ver un testimonio personal, podemos hablar del espíritu pacificador de William Collins, quien era probablemente uno de los editores de la confesión que primeramente salió en el año 1677. Él buscaría siempre la unidad de los hermanos, manteniendo una conciencia limpia hacia Dios y hacia los hombres. Nunca negaría el amor y el afecto fraternal debido a un desacuerdo. Su iglesia en Petit France, una parte de Londres, a pesar de ser una iglesia de comunión cerrada, es decir, solo los miembros de la iglesia podían participar de la cena, recibió fácilmente a los miembros de las iglesias de comunión abierta que les fueron recomendados. Este fue uno de los pocos ejemplos de ese proceso en ese tiempo, de recibir a hermanos que tenían ese tipo de deferencia. Ese equilibrio de doctrina y práctica debe ser algo para lo que nos esforcemos, que queremos ser así y seguir ese ejemplo. Entonces, William Collins es un ejemplo personal de este balance que la Biblia y la confesión misma enseñan, que queremos tener misericordia y paciencia y amor para con los que tienen opiniones diferentes, pero también siguiendo firme en lo que nosotros creemos. También podemos ver la confesión personal de John Spilsbury. John Spilsbury fue el pastor de la primera iglesia bautista particular en el año 1633. Él escribió un tipo de confesión personal unos años antes de participar en la publicación de la primera confesión de 1644. En el artículo 6 dice en su confesión personal: yo creo que las Escrituras son la palabra de Dios y tienen la única autoridad para atar la conciencia a la obediencia de todo contenido en ella, y son la regla todo suficiente a guiar al hombre en su obediencia a Dios y al hombre por el Espíritu. Entonces, según John Spilsbury, ¿quién tiene el derecho y la autoridad de atar la conciencia de los cristianos? Solo las Escrituras. Solamente las Escrituras. Ningún hombre, ningún escrito de hombre puede tener esa autoridad. Solo las Escrituras. Y cualquier tipo de confesión o credo solo tiene autoridad a la medida en que sea fiel a las Escrituras. Porque cada otra autoridad es derivada. Como pastores, tenemos una autoridad derivada. No es una autoridad absoluta. Es una autoridad que depende de su sumisión a las Escrituras. Así es con la confesión también.
Este pasaje claramente afirma el señorío del Señor sobre la conciencia, que solo las escrituras y no las interpretaciones de ningún hombre pueden atar la conciencia de un creyente. Tenemos que someternos completa y solamente a las escrituras. En el artículo 8 afirma algo parecido. Yo creo en la resurrección de los muertos, que ellos van a levantarse y venir al juicio, y todos van a darle una cuenta de sí mismo a Dios, y van a recibir según las cosas hechas en sus cuerpos, o sean buenas o malas. Entonces, esa es solo la primera parte. Dice, cada uno va a recibir su juicio de Dios según las cosas hechas en sus cuerpos, según la luz que tienen. Dice, por esto, ninguna conciencia debe ser forzada en los asuntos religiosos, porque ningún hombre puede darle una cuenta por otro a Dios. Entonces, porque todos tenemos que pararnos delante de Dios y nadie se puede parar en el lugar de alguien más, excepto Cristo, nuestro mediador. Por esto no podemos forzar la conciencia de alguien más, porque ellos van a tener que dar cuenta a Dios por sí mismos. No podemos dar cuenta por ellos. Entonces tienen que someter sus propias conciencias a la luz de las Escrituras. Y nosotros también. Como ya hemos dicho, debido a la naturaleza del juicio de Dios, que Él va a juzgarnos según la luz que tenemos, nadie debe forzar la conciencia de nadie. Y últimamente podemos mirar algunos pasajes de la Confesión de 1644, la primera versión de la Confesión que se usó como ejemplar o como fuente para nuestra confesión. En esos pasajes vemos que incluso iglesias verdaderas pueden contener errores y fallas y seguir siendo iglesias verdaderas hasta cierto punto. Pero si no fueran verdades secundarias, al momento de tener un tipo de error, la iglesia ya no sería una iglesia verdadera. Pero debido a vivir en un mundo caído, con hombres batallando con el pecado, vamos a encontrar diferencias así incluso en las mejores iglesias. Y la confesión nos dice que no salgamos de una iglesia por eso, entendiendo que es común en todas las iglesias hasta que Cristo venga. Entonces eso, excepto sea un tipo de doctrina fundamental, no tenemos derecho de salir o irnos de una iglesia por ese tipo de diferencia, porque esos tipos de diferencias existen en cada iglesia, porque no somos perfectos, no tenemos la doctrina perfecta, no tenemos vidas perfectas. Dice en párrafo 33, que Cristo tiene aquí en la tierra un reino espiritual que es la iglesia, que Él ha comprado y redimido para sí mismo como una herencia peculiar, que la iglesia, como es visible para nosotros, es una compañía de santos visibles, llamados y separados del mundo, por la palabra y el Espíritu de Dios, para la profesión visible de la fe del Evangelio, siendo bautizados en esa fe y alegres para el Señor, y entre sí, por mutuo acuerdo en el disfrute práctico de las ordenanzas ordenadas por Cristo, su cabeza y Rey. Y en 46 dice, así correctamente reunidos, establecidos y aún procediendo en la comunión cristiana y en la obediencia al Evangelio de Cristo, nadie debe separarse por faltas y corrupciones, las cuales pueden, y mientras la iglesia consista en hombres sujetos a faltas, caerán y se levantarán entre ellos, aún en las verdaderas iglesias constituidas, hasta que hayan buscado en debida forma su reparación. Entonces, encontramos que debido a estar en un mundo caído con hombres pecadores, aunque sean regenerados, vamos a encontrar cosas en la iglesia que necesitamos arreglar, que necesitamos seguir
madurando, avanzando, reformando. Y también habla un poco de la membresía de la iglesia y vamos a regresar a ese punto en el futuro. Entonces encontramos en esos pasajes, en William Collins, en esos pasajes alrededor de la publicación de la confesión y también en algunos bautistas particulares de antes de 1689, que esa distinción se encuentra en los bautistas y es la base del propósito de nuestra confesión. Entonces, usar la confesión como el estándar de cada doctrina primaria es quitar el mismo propósito por el cual la confesión fue publicada. Entonces, qué ironía hay en negar esta distinción. Porque salimos del mismo propósito que deberíamos tener, demostrar nuestra unidad con los hermanos, los otros protestantes ortodoxos, pero también hacer claros nuestros distintivos, para que todos puedan entender las doctrinas que tenemos como distintivos. Y cuando regresemos de un receso de algunos 10 minutos, vamos a ver algunos pasajes de la confesión misma que hace esa distinción también. Tenemos un receso.